Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos allá en Colombia y buenos días todavía en la Ciudad de México, pero estamos bien, gracias a Dios. Todo muy bien, ¿cómo están? Saludos a todos. Gracias, Jorge. Vamos a empezar este programa del día de hoy de Tiempos de Conquista. Bienvenidos sean a Tiempos de Conquista porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, hoy vamos a hablar del último caso especial de la entrega en la tierra prometida y la importancia que tiene recordar a otras personas, a otros, lo que Dios ha hecho por nosotros para cumplir su propósito y voluntad como sus hijos que somos. Así es que hoy es un tema, ya estamos cerca del final de esta serie que está bastante grande, pero gracias a Dios ha sido para nosotros de mucha edificación personal, de mucha reflexión, de mucha enseñanza y también de muchos coscorrones, porque también eso es parte de lo que la palabra de Dios debe hacer en nosotros antes de comunicarles y transmitirles a ustedes. También Dios trata con nosotros y nos da lo que muchas veces tenemos que mejorar, quitar y saber que delante de Él podemos ser mejores y en sus manos Él nos moldea. Bueno, el tema del día de hoy lo hemos llamado animar a otros ayuda a conquistar. Animar a otros ayuda a conquistar. Dios nos dio distintas capacidades a cada una para ponerlas en práctica al servicio de otros, especialmente dentro del cuerpo de Cristo, que somos su iglesia. El pasaje del día de hoy que se encuentra en Romanos 12, el versículo 8, y dice, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. La Reina Valera 60 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. Ahorita vamos a hacer un análisis o una reflexión de qué nos dice estos versículos a nuestra vida. Estas tres cualidades del corazón queremos resaltarlas porque son muy importantes para Dios y que las vemos en el personaje del día de hoy que es Josué. Hemos hablado mucho de Josué en todas las historias, pero vamos a empezar a resaltar esa parte final. Ahorita Lili les dirá. Hoy vamos a seguir hablando de la vida del personaje bíblico más importante en los tiempos de la conquista de la tierra prometida. Dios le permitió no solo entrar a la tierra, sino el privilegio de repartirla, porque él así lo determinó Dios de ser el líder, después de Moisés lo hemos visto. Así es que vamos a empezar. Pues así es, vamos a hablar de este personaje tan importante que es Josué. Y como decía mi esposo, ya estamos quizá en la última parte del libro de Josué y vamos a ver hoy unas últimas palabras que da Josué. Son prácticamente dos mensajes que él da. Hoy vamos a ver el primero de ellos. Pero antes de ver estas últimas palabras que da Josué, vamos a ver también cómo a él le fue repartida una parte de tierra. Sabemos que Josué fue el encargado de repartir a todas las tribus su tierra, ¿verdad? Su heredad, lo hemos estado viendo en programas pasados. También hemos visto casos especiales como los levitas o las ciudades de refugio. También hemos visto cómo se tuvo que considerar el caso de las hijas de Zelofejad. La semana pasada, por ejemplo, también vimos Caleb, otro caso especial que le tocó una tierra exclusivamente a él porque le creyó a Dios de que podían conquistar esa tierra, ¿verdad? Cuando fue enviado como espía. Y bueno, hoy también vamos a ver que a Josué
le tocó una parte exclusiva a él. Me gustan estos dos casos de Josué y Caleb, como, pues eso, fueron casos especiales por su fe, por haber tenido fe en que Dios podía conquistarles esa tierra, ¿verdad? Es que les toca a ellos una porción especial de tierra. Pero vamos a ver cómo sucedió esto, porque lo tenemos ya, sí, en los últimos capítulos del libro de Josué. Fíjense cómo Josué reparte a todos primero, ¿no? Hasta el último, él le toca su tierra. Él reparte todo lo que hemos mencionado, las tribus, ve cómo van para hacer, qué ciudades van a vivir los levitas, las ciudades de refugio, todo, pero hasta el último toca el caso de él. Vamos a leer Josué 19, los últimos versículos que son del 49 al 50, que ahí se nos narra esta parte. Y dice, después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Me gustan mucho estas últimas palabras. El mismo pueblo le entregó a Josué su heredad. Pues claro, ¿verdad? Josué era el que repartía, pero pues ¿quién le iba a dar a él? Pues todo el pueblo se unió y le dio a Josué su heredad. Él fue también muy paciente en esperar, ¿verdad? Al último a que se le diera a él su porción. Ahora, no pensemos que, o sea, esto nos habla mucho de la actitud de Josué, porque si bien él como líder, él como pues el que había dirigido las batallas, pudo haberse primero él dado su tierra y ya después repartido a los demás, pero no, ¿verdad? Él siempre vimos esta actitud de servicio, sirvió primero a todos los demás y al último él le toca su porción, ¿verdad? Y bueno, ahora también se nos dice que esta tierra que a él le tocó, la reedificó y habitó allí. Estas palabras también me gustan mucho porque, fíjense, las demás tribus, ya cuando se les daba su porción de tierra, pues ellos juntos tenían que encargarse de desalojar a los cananeos que hubieran quedado por ahí, ¿verdad? O tenían que levantar la ciudad juntos, pero aquí se habla de que Josué, él solo reedificó la ciudad. Recordemos que él ya a estos momentos ya es viejo. Dice desde el capítulo 13 leímos, ¿no? Yo ya soy viejo y entrado en años, pero aún hay mucha tierra por conquistar. Aquí él, a pesar de su edad, él sigue con la actitud de guerrero, conquistando, ¿verdad? Pero aquí me gusta que no solo se enfocó en eso, sino en reedificar, en levantar. Esto nos enseña a nosotros mucho porque, fíjense, a todos Dios nos ha dado dones, talentos, características especiales, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Reedificar, levantar, acrecentar, ¿verdad? Lo que Dios ya nos ha dado. Y esto fue lo que hizo Josué, reedificó. Y dice ahí pues, que él, ¿no? O sea, por su cuenta, no echó mano de sus hermanos de la tribu, no. Él solo hizo esto, ¿verdad? Y les digo, es la misma actitud que nos exhorta también a que nosotros tengamos, a que levantemos, ¿verdad? Hace ratito mi esposo decía, pues sí, también nosotros, ¿verdad? Somos confrontados con la palabra y yo muchas veces digo cosas a él que no son de la mejor forma cuando mis palabras son las que lo tienen que levantar, reedificar, ¿verdad? Estoy levantando en él y no destruyendo, ¿verdad? Y por supuesto, hay tiempos para levantar, ¿no? Es lo que aquí nos enseña Josué. Y nunca es tarde para aquello de lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Como vemos ya en esta edad de Josué. Y bueno, ahora sí vamos a este mensaje, al primero de dos de las últimas palabras de Josué al pueblo. Lo tenemos aquí en el capítulo 23,
de Josué. Y como es un capítulo en realidad corto, tiene 16 versículos, vamos a leerlo todo por partes, ¿verdad? Porque son palabras tan hermosas que creo que no nos deberíamos perder ninguna de ellas, pero vamos a ir avanzando rápidamente. Y Josué 23 del 1 al 3 dice: aconteció muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Vamos a detenernos ahí. Me gusta esta introducción que él da, ¿verdad? Más allá de que dice de que ya es muy viejo, él dice: no, recuerden, ustedes han visto lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿no? Y luego Dios es quien ha peleado. Es como, no ustedes, es Dios es el que ha peleado, que no se les olvide. Y yo creo que para todos nosotros ese es un consejo muy práctico que nos da Josué, ¿verdad? Porque es, a ver, estás pasando un tiempo difícil, recuerda lo que Dios ya ha hecho, ¿no? O sea, Josué aquí les dice: a ver, hagan memoria y que no se les olvide. Él es el que pelea por ustedes, ¿no? Entonces, cuando estemos en alguna situación complicada, siempre recordemos cómo Dios ya nos ha sacado en otras ocasiones, ¿verdad? Y no que más bien tengamos dudas o falta de fe, sino al contrario, hay que acordarnos de lo que Dios ya hizo. Continuemos del versículo 4 al 6 de Josué 23 y dice: he aquí les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y el Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de la presencia de ustedes, y ustedes poseerán sus tierras, como el Señor su Dios les ha dicho. Esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello, ni a diestra ni a siniestra. También me gustan, les digo mucho estas palabras. Podríamos, yo creo que hasta tomarnos más tiempo desglosando cada frase. Pero aquí, ¿qué dice Josué? Esfuércense, ¿verdad? Esfuércense, y no dice poco, sino dice mucho. Esfuércense mucho en guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Esto qué nos recuerda? Son prácticamente las mismas palabras que Dios le había dicho a Josué al inicio de la conquista, ahí en Josué 1:7, que recordemos como dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Y todo eso que le dice: no te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, son prácticamente las mismas palabras. Están haciendo un eco de lo que Dios ya le había dicho al principio de la conquista, y él ahorita al final de sus días lo está repitiendo, pero porque sabe que son verdad. Él a lo largo de todos esos años vio cómo Dios fue fiel a la palabra que ya le había dicho, ¿verdad? Él tenía que esforzarse, lo había hecho, y le dice al pueblo: ustedes también esfuércense, esfuércense mucho. Y ahora nos dice mucho de Dios, ¿verdad? Porque dice: Dios ya ha echado a estas naciones y las seguirá echando. Vamos a ver cómo lo vuelve a repetir en los siguientes versículos del 7 al 13, que dice esto. Porque ya empieza a dar también ahorita Josué, aparte de palabras de exhortación, que es prácticamente un mensaje de exhortación, ¿verdad? Aquí vienen estas instrucciones, ¿verdad? Da ánimo, pero también da instrucciones. Y dice: para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos, mas al Señor su Dios seguirán, como han hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de ustedes grandes y fuertes naciones.
Y hasta hoy, nadie ha podido resistir delante del rostro de ustedes. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, como Él les dijo. Guarden, pues, con diligencia sus almas, para que amen al Señor su Dios, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si conciertan con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que el Señor su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán por lazo, por tropiezo, por azote, por sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. ¿Verdad? Aquí vemos cómo Josué también les recuerda lo que Dios ya ha hecho. O sea, Él ya ha arrojado estas naciones y las seguirá arrojando. Pero ustedes cuídense de esto, de no mezclarse con estas naciones, ¿verdad? Eso es lo que él pide. Y aparte, fíjense, ¿por qué tan importante? ¿A qué se refería mezclarse con las naciones? Pues sí, a que contrajeran matrimonio, ¿verdad? Porque fíjense, parece algo nada más físico, algo externo. No, pero si esas alianzas, ¿verdad? Raciales iban a llevar a una unión también cultural y por lo tanto a una unión espiritual, que era lo que a Dios le preocupaba, porque entonces iban a contaminar con la idolatría de esas naciones y entonces ahí estaba lo delicado del asunto. Por eso Dios tan enfático en no se mezclen con ellos, porque entonces va a afectar la adoración que ustedes me deben a mí solamente, ¿verdad? Entonces, ahí está esa instrucción, lo cual vemos que también el apóstol Pablo nos lo viene recordando acá en el Nuevo Testamento. Si ahorita nos da oportunidad, leemos ese pasaje. Pero bueno, ¿qué tenía que hacer el pueblo, verdad? Entonces, eso, no mezclarse, obedecer, ¿verdad? Y solo adorar a Dios y guardar su alma. Esa frase que acabamos de leer me gusta mucho. Guarden su alma para amar solamente a Dios. Porque si ya mezclada el alma, entonces ahí puede venir ciertos problemas. Vamos a leer ya los últimos versículos de este capítulo 23, del 14 al 16, que dice: He aquí que yo estoy para entrar hoy, o sea, está hablando Josué ya. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios había dicho de ustedes. Todas les han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que el Señor su Dios les había dicho, también traerá el Señor sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si traspasan el pacto del Señor su Dios, que Él les ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Estas palabras son maravillosas, que ninguna de las palabras de Dios había fallado o faltado, no todo se cumplió. Y eso sigue siendo verdad para nosotros. Todo lo que tenemos en su palabra, ¿verdad? No ha fallado, no hay error, no hay de que Dios se le olvidó, no todo se cumple, todo se cumple, ¿no? Y bueno, aquí ¿a qué se refería? Sí, obviamente ya les había él entregado la tierra, hemos hablado, pero ellos se tenían que encargar de poseerla, que es otra cosa diferente. Y Dios ya se las había entregado. Claro que Él había especificado que iba a ser poco a poco, ¿verdad? Ahí lo tenemos en Deuteronomio 7, pero ninguna de las promesas del Señor había faltado hasta ese momento. Y es el mensaje de Josué, ese ánimo de decir: a ver, no ha faltado Dios a nada de lo que ha dicho, tampoco lo va a hacer en el futuro. Así que por favor, comprométanse con Dios en obediencia y en fidelidad, porque en resumen, este mensaje es de fidelidad a
Dios. Y bueno, vamos a seguir al respecto con un tema de exhortación. ¿Qué es la exhortación para nosotros? Así es, miren, damos gracias a Dios porque a través de la vida de Josué podemos ver todas esas características que podemos retomar y a veces nosotros pensamos que tenemos una u otra. Regresando al pasaje base del día de hoy en Romanos 12:8 dice, nos habla de exhortar y animar. La Reina Valera dice exhortar, la Nueva Traducción dice viviente, animar. También habla de repartir y de dar. Y por último, de presidir y liderar. Estas tres características las podemos muy bien ver en la vida de Josué. Recordemos que la intención viene del interior y se demuestra en el exterior. No se trata de una sola demostración, porque para Dios eso no vale. Lo que vale es lo que viene del interior, nuestras intenciones. Recuerden que podemos dar todo lo que tenemos a los pobres y si no tengo amor, nada me sirve. Esa es la característica que Jesús nos ha enseñado, que Él todo lo que hizo por nosotros fue por amor. Si tu don, dice el 8, consiste en animar, pues anímalos. O sea, nos está dando no solo sino nos dice cómo. Por ejemplo, en este es más claro. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, sé generoso. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, pues a tomar responsabilidad de ello. Este versículo, como les decía, nos dice no solo la cualidad y nos dice el cómo. Vamos a entrar un poquito más a detalle. Exhortar, animar. Esta primera característica. Esta palabra es utilizada por Pablo para dar un consejo y exhortación a Tito acerca de las características ministeriales, especialmente de los ancianos y líderes. Dios nos ha llamado a liderar muchos aspectos, especialmente nuestra vida, lo que somos, pero dice en Tito 1:9, porque da toda una serie de características, pero nada más voy a leer. Dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, el retenedor es aquella persona que toma esa verdad, toma esa promesa y como palabra fiel y busca cumplirla. Dice, para que también pueda exhortar su sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, la exhortación viene de la enseñanza. Eso es bien importante que nosotros debemos entender. Queremos exhortar, pero podemos exhortar en nuestra mente, en nuestras características, en lo que pensamos, en nuestra educación, pero la exhortación viene de Dios y lo que Dios nos dice está en su palabra. Entonces, es muy importante que esta palabra la entendamos. De esto queremos decir que también exhortar es animar. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 4:13. Dicen, tanto voy, ocúpate. Pablo le dice a Timoteo en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas importantes, pero ¿qué cobijan? Por eso está lectura y al final enseñanza, y en medio está exhortación. Entonces, solo la palabra, solo leer esa palabra, solo escudriñarla, solo reflexionarla y aprenderla, porque esa es la enseñanza, la exhortación es muy, muy poderosa, porque no es la nuestra, es la de la palabra de Dios. Es lo que hizo Josué. Les recordó lo que Dios les había dicho a él y él lo transmitía de la misma manera, no le quitó nada, al contrario, nada más lo único que hizo fue, Dios hizo esto, lo prometió y él nos acompañó, él conquistó, él nos dio, nosotros tenemos que tomar. Sabemos que el poder de la palabra es enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que los hijos de Dios estemos preparados para toda buena obra. Hebreos también nos habla que debemos olvidar la palabra de exhortación que nos fue dada en un pasaje que nos refiere de nuestros ojos que deben estar puestos en el autor y consumador. ¿Qué quiere decir esto de olvidada? Miren, Hebreos 12:5 dice, y han ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se les dirige. O sea, podemos ya haber recibido una exhortación de parte de Dios y hacemos caso omiso. Cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar lo que Dios nos dice, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Eso debería ser nuestro gozo, nuestra forma de darnos cuenta que Él nos ama, porque al que Dios ama, disciplina, nos enseña esta palabra,
y lo vemos. Él nos disciplina con amor, ha tenido mucha paciencia para con nosotros. No debemos olvidar que las palabras vienen directamente del corazón de Dios para nosotros, independientemente de lo que abren las personas. Por eso Dios ha puesto predicadores, maestros, y tenemos que escuchar y entender que más allá de la persona es Dios quien nos puede hablar a nuestro corazón. Necesitamos tener el oído afinado y el entendimiento de la palabra de Dios para distinguirlas y retener lo bueno. Por eso la exhortación tiene un complemento en nosotros, porque de lo contrario podemos decir, nada más nos están regañando. Y no es así. La exhortación nos va a animar, eso es lo que nos enseña. Por ejemplo, puede ser también que alguien esté profetizando y no la podamos discernir y veamos. Vean lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si Dios quiere edificar nuestra vida, como lo dijo Lili, lo que hizo Josué fue acrecentar lo que Dios le había dado. La exhortación nos anima a continuar y la consolación es por alguna tristeza o alguna decepción o alguna situación adversa que no nos permite levantar. La segunda palabra que nos dice este versículo es repartir y dar. Repartir es la palabra utilizada en el Antiguo Testamento. Querer localizar esta palabra en el Nuevo Testamento solo es en el texto que vimos. Pero vamos a ir al Antiguo Testamento y haciendo un poquito nada más rápido énfasis de algo que ya sabemos. Esfuérzate y sé valiente, Josué 1:6, porque tú repartirás. O sea, el repartir tiene que ver con esforzarse y ser valiente. ¿En qué hemos dicho desde los primeros programas de la conquista de la tierra prometida? Pues recordemos que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ese es nuestro mayor esfuerzo, en esforzarnos en conocer a Dios a través de su palabra, a través de tener una relación con Él. Y por eso en el 8 dice, nunca se apartará de tu boca, y en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. En la palabra vamos a encontrar todas nuestras necesidades, todas sus promesas, todo lo que Él nos quiere enseñar. En el Nuevo Testamento habla que nosotros repartimos a otros la verdad que hay en Cristo y en la palabra de Dios. Esas nosotros podemos repartir. Es decir, damos de gracia lo que recibimos de gracia. Repartimos lo que Dios nos ha dado a través de conocerlo a Él y en su palabra. No es para que nos quedemos con algo que Él nos da, es para llevarlo a otros. Por eso Josué está dando este discurso a otros y reafirmando lo que Dios le había puesto en su corazón y lo que Dios había hecho. ¿Qué tenemos nosotros? Jesús, cuando escogió a sus discípulos, en Mateo 10:8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron y den de gracia. Es lo que estamos diciendo. Hemos recibido una sanidad en nuestra alma, compartamos esa sanidad en nuestra alma. Si fue física, también. Limpien a los leprosos ayuden a quitar a otros, quitar el pecado que solamente Dios puede quitar. Y así podremos decir, el poder de Dios actúa en nosotros como lo hizo también en Pedro. Vean Hechos 3. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Lo que Dios nos da es para que lo demos, para que lo repartamos. En el nombre de Jesucristo le decía, de Nazaret, levántate y anda. Vean, qué importante es que no solo el repartir fue lo que hizo Josué en la tierra prometida, no, las riquezas celestiales que nosotros tenemos para que las disfrutemos es para que también las repartimos. Repartimos la buena semilla, también repartimos su palabra, también repartimos sus promesas y el testimonio que hay en nosotros también lo repartimos. Bueno, 2 Corintios 9:6-8 dice, recuerden lo siguiente, y esa es la palabra dar. Sigue siendo en el Nuevo Testamento algo que es muy importante que nosotros entendamos. Dice, recuerden, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar,
Esa es una decisión que Jesús nos ha enseñado. Pablo lo reitera, lo que está en tu corazón lo das. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Tú das lo que Dios te ha dado. Si te ha dado, volvemos, sanidad, si te ha dado libertad, si te ha dado palabra, si te ha dado una familia, testifica de lo que Dios te ha dado. Así es que, y dice el 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir a otros. Bueno, la última palabra, porque ya estamos sobre el tiempo, presidir y liderar. Josué fue un gran líder. Josué no sabía de Jesús. Nosotros podemos ver en retrospectiva que Josué era un líder como Jesús. Él primero dejó que todos escogieran y luego él escogió. Cuando a lo mejor un líder puede decir, yo escojo primero y los demás después, ¿no? No, él no hizo. Dijo Jesús, el que quiera ser mayor, ¿sí? Tiene que servir a los demás. Josué sirvió a los demás. Por eso en este penúltimo discurso de él podemos ver el servicio que dio a Jesús. La próxima semana seguiremos viendo lo mismo. Seguiremos viendo esas características del liderar. Por eso dice el que preside con solicitud, dice la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente, si Dios ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Dios nos ha dado eso, que tomemos una responsabilidad con seriedad como lo hizo Josué. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Damos gracias a Dios por estar con ustedes en tiempo de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.